Hermanos, creo que la mayoría sabemos o sabéis de qué estamos hablando en estos días, ¿no? ¿De qué estamos hablando? La vida en el Espíritu. ¿Y en esta mañana de qué vamos a hablar? De los maridos. Vamos a hablar un poco acerca de los maridos. Un poco. Pero puesto que dijimos ayer que la relación del matrimonio es símbolo de la relación de Cristo con la Iglesia, ¿verdad? Vamos a hablar mucho más de Cristo. Y para esto nadie es suficiente. Y aunque repita varias veces, así también maridos, también varias veces se me olvidará de decirlo. Pero los maridos y los jóvenes, como decía ayer, que dentro de poco quizás seáis también maridos, tened esto presente. Cuando estemos hablando de Cristo, pensad que en vuestra relación matrimonial, así también maridos, así también es lo que se pide de vosotros. ¿Entendido? Y gracias, como hemos cantado, que Cristo habita en nosotros. Porque si no, no podríamos ni acercarnos un poquito a lo que es la obra de Cristo. Así que, vida en el Espíritu. Pero decíamos que no debemos de perder de vista tres pilares fundamentales en esa vida en el Espíritu, según lo que estamos viendo en la carta a los Efesios. ¿Cuáles son esos tres pilares? O esos tres aspectos fundamentales. Por una parte, el mandamiento de Dios que nos dice ser llenos del Espíritu, ¿verdad? Y eso es un mandamiento para nosotros. Y decíamos que deberíamos de creer que eso es posible en cada uno de nosotros, deberíamos de creerlo, deberíamos desearlo y buscarlo, y deberíamos, para cumplir ese mandamiento, dejar que el Espíritu haga su obra en nosotros, deberíamos de dedicarnos más a las cosas del Espíritu, menos a las cosas de la carne. Eso significaba ser llenos del Espíritu, ¿verdad? Primer aspecto. Segundo aspecto, sometiéndoos unos a otros. Y hablamos que para ello teníamos que dejar ciertas actitudes y empezar a cultivar otras, ¿verdad? Todo aquello que tiene que ver con nuestro egoísmo, con la actitud dominante, con la agresividad y con lo demás, estamos demasiado llenos, tenemos que ir soltando y llenándonos de otras cosas. Y el tercer aspecto fundamental también que no habíamos de perder de vista, en el temor del Señor. Hacemos todo en el temor del Señor, que es lo mismo que decir por amor al Señor, por agradecimiento al Señor, porque el Señor así nos lo dice, porque así glorificamos a Dios, porque tememos defraudar al Señor, porque tememos echar a perder su causa, porque tememos que nuestro testimonio no sea correcto y porque algún día también tendremos que ponernos frente a Él cara a cara. Esos son los tres principios básicos. Y a partir de ahí estuvimos ayer hablando acerca de las esposas, lo que se pide a las esposas, que no se le pedía nada excepcional, ¿verdad? ¿O sí? Simplemente se explicaba lo que significa el sometimiento mutuo para ellas en el caso del matrimonio, ¿verdad? Decíamos que el principio es sometiéndoos unos a otros, y la palabra dice casadas a vuestros propios maridos como al Señor. Y no solamente decíamos que había un mandamiento del Señor, sino que el Señor explica a las casadas el porqué, las razones para ese mandamiento. Y habíamos dicho que eran dos, ¿verdad? Por una parte, el orden de la creación, y por otra parte, la relación de la Iglesia con Cristo. Así que eso es, en línea general, lo que hemos visto. Hoy vamos a hablar de los esposos, digo, pero vamos a hablar más de Cristo que de los esposos. Pero a los esposos, pues bueno, pues hay un nuevo mandamiento que creo que todos sabéis, ahora lo leeremos, que se les dice que amen a sus esposas, ¿verdad? Es decir, que además de lo anterior, los esposos tienen que amar a sus esposas. De modo que los esposos no hemos de olvidar eso que he dicho antes, que hemos de dejar, puesto que todos tenemos que someternos unos a otros, hemos de dejar la agresividad, la actitud egoísta, el carácter dominante, las amenazas y todas esas cosas que supone estar sometidos unos a otros. Pero además de eso, amar a nuestras esposas. Eso es lo que se pide, y en eso vamos a entrar en esta mañana. Vamos a leer entonces el pasaje de nuevo de la carta a los Efesios, capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 15. Ahí arrancó el pasaje que estamos analizando en estos días y por ahí comenzamos. Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios,
vayamos pensando, aunque esto es para todos, como vamos a hablar, decimos, de los maridos, vayamos pensando eso los varones. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo con vuestras esposas también, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor para con vosotros y para con vuestras esposas. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo, decíamos, que es la traducción más correcta. Y ahora pasamos al versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, y ahora hay un párrafo largo, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ahí tenemos muchas cosas acerca del Señor, de la Iglesia y de los esposos, los maridos en relación con sus esposas. Y como es tanto lo que hay, y repito, todos somos insuficientes para hablar de este asunto, no solamente hoy, sino todos los días antes de entrar en la meditación de la palabra, debemos pedir la bendición de Dios. Así que vamos a ver. Padre nuestro, gracias te damos un día más, porque tú nos permites estar aquí en tu presencia, porque tú nos sostienes, porque tú nos das todo lo que necesitamos para que esto sea posible. Y una vez más, Padre nuestro, venimos ante ti, porque esta mañana pretendemos hablar de lo que tú quieres de nosotros, pero pretendemos también hablar de la obra de tu Hijo, nuestro Señor, por nosotros tus hijos. Y para esto, Padre, nadie es suficiente. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude en nuestra debilidad, nos guíe en nuestra proclamación de tu palabra, en nuestra meditación, nos ayude en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que en esta mañana no solamente los varones, los maridos, nos demos cuenta de lo que tú nos pides, sino para que todos los que nos llamamos tus hijos también nos demos cuenta de lo que tú has hecho por nosotros. Y también, Padre, te pedimos, si es tu voluntad, que abras los ojos a aquellas personas que aún no te conocen, para que ellos también puedan apreciar la obra preciosa de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por todo, en su nombre te las damos y te lo pedimos. Amén. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña introducción y voy a hablar del significado del mandamiento, y después vamos a detenernos fundamentalmente en el ejemplo del Señor Jesucristo para nosotros los maridos. Y lo que quiero resaltar en primer lugar es que aquí en este pasaje no solamente se habla de la conducta de los maridos, no solamente eso, sino se vuelve a tomar la relación del Señor Jesucristo con la Iglesia. Y eso es lo fundamental que debemos interiorizar todos. Lo que se está hablando es de la relación del Señor Jesucristo con la Iglesia. Y como decía ayer, es fundamental que todos los cristianos, todos, varones y mujeres, profundicemos en esa relación de Cristo con la Iglesia, en la obra del Señor Jesucristo. Porque en la medida que entendamos eso y vayamos comprendiéndolo, todos ajustaremos nuestras vidas mucho más a lo que nos dice el Señor en su palabra. Así que relación de Cristo con la Iglesia, el modelo para el matrimonio. Y si queremos crecer en nuestra vida en el Espíritu, debemos entender cada vez más la relación de Cristo
con la Iglesia. El pasaje que hemos leído es muy amplio, ¿verdad? Desde el versículo 25 hasta el 33, ahí hay muchas cosas, y en esta mañana, como decía también ayer, solamente podemos dar unas pinceladas generales de cada uno de los versículos que ahí aparecen, pero si queréis más información sobre este asunto, pues os la puedo suministrar. Fijémonos, o fijaos, la división que podíamos hacer en todo ese pasaje a partir del versículo 25. En primer lugar, podríamos hablar extensamente acerca del mandamiento. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres. Ese es el mandamiento, ¿verdad? Y ahí podríamos alargarnos mucho en las formas de amar a nuestras mujeres y cosas que se pueden o se deben hacer con nuestras mujeres. Después, a continuación, viene, digamos, igual que ayer decíamos que el Señor daba razones a las esposas para su sometimiento, el orden de la creación y la relación de Cristo con la Iglesia, a continuación viene lo que Cristo ha hecho y para qué lo ha hecho. Y eso son también razones para el marido. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y ahora, ¿por qué tenéis que amar a vuestras mujeres? Y el ejemplo se pone en Cristo, y tenemos en la segunda parte del versículo 25 y hasta el versículo 27 lo que Cristo ha hecho y el objetivo que tiene Cristo con lo que ha hecho. Así como Cristo, repito, amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Después, en los versículos 28 y 29 tenemos más deberes, más obligaciones para los maridos. Los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, y nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. En cuarto lugar, después tenemos en los versículos 30 y 32 la gran doctrina de la unión mística del cuerpo de Cristo, de la Iglesia con Cristo. Versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Otro asunto también tremendamente importante. Y después de los versículos 31 y 33 tenemos unas conclusiones finales. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y en el versículo 33, por lo demás, cada uno ame también a su mujer. Así que es mucho lo que aquí hay, y repito, daremos unas pinceladas de cada uno de los versículos. Pero si nos vamos en primer lugar con el mandamiento, maridos, amad a vuestras mujeres, es como si el Señor estuviera diciendo, maridos, tened mucho cuidado con vuestra posición. Esto es lo que está diciendo. Os he dicho que os sometáis unos a otros, y sabéis que vuestras esposas, si son cristianas, se os han de sujetar. Pues vosotros, mucho cuidado con vuestra posición, no abuséis de eso. Eso es lo que se dice a los maridos. Aparte del sometimiento mutuo, se pide a los maridos que amen. Los maridos están en una posición de autoridad y de liderazgo, y como pecadores que somos, es muy fácil de que nos pasemos en esa posición. Y se nos dice, cuidado, porque vosotros tenéis que amar. ¿Entendido el mandamiento? No es muy fácil. Acompañadme al Evangelio de Juan, capítulo 13. Juan 13. Versículo 34. Leemos que dice el Señor, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, dice el Señor. Y pregunto, ¿la mujer no tiene que amar? Tiene que amar a su marido, ¿verdad? ¿Y el hombre no tiene que someterse a su mujer? Tiene que someterse a su mujer en un sentido, lo decíamos ayer, ¿no? Así que ambos están llamados a amar y ambos están llamados a someterse. Pero la esposa mostrará su amor con su sometimiento. ¿Comprendido? Se les pide a las esposas que se sometan y así están mostrando su amor. Y los esposos, por contra, tendrán que mostrar su sometimiento amando a sus esposas. Lo que se nos habla es del punto flaco que tenemos cada uno. La mujer ha de vigilar especialmente su sometimiento y el marido tiene que vigilar especialmente su amor. Eso es lo que se nos está diciendo. O de otra manera, si somos maridos cristianos, no tenemos derecho a ser cabeza de la mujer si no amamos. ¿Comprendido? Ahora bien, eso no quiere decir
que la mujer no se tenga que someter a un marido que no sea cristiano. Eso no es. En el caso de esposas cristianas cuyos maridos no lo sean, el mandamiento para ellas sigue siendo: sujetaos a vuestros maridos, porque vuestro marido es cabeza, con las limitaciones que decíamos ayer. Pero no podemos decir, como mi marido no es cristiano, entonces yo hago lo que me parece. Para la mujer cristiana eso no es así. ¿Comprendido? Pero hablo ahora del marido cristiano. Así que el marido cristiano no tiene derecho a ser cabeza si no ejerce su autoridad y su liderazgo de forma correcta, si no está controlada esa autoridad por el amor y por el dominio propio. Así que, maridos, amad a vuestras mujeres. Y como sabéis quizás mucho, en el griego se utilizan 3 palabras para hablar de amor. ¿Sabéis eso, verdad? Una que es la palabra eros, otra la palabra fileo y otra la palabra ágape. La primera tiene que ver con el amor erótico, no es la que se utiliza aquí para los maridos. La segunda tiene que ver con el amor entre amigos, no es la que se utiliza aquí para los maridos. Y la tercera, el amor ágape, que es la que se utiliza siempre para el amor de Dios para con nosotros. Esa es la que se emplea aquí cuando se dice: maridos, amad a vuestras mujeres de esta forma. El amor ágape, el amor de Dios hacia los suyos. Una clase de amor que no hay otro amor superior. Y si queremos saber algo de ese amor, acompañadme, 1 Corintios 13. 1 Corintios 13. Podemos leer a partir del versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pensemos los varones en esto, aunque esto es palabra para todos los cristianos, ¿verdad? Se nos pide que amemos de esta forma. Pues marido, seas lo que sea, si tienes lenguas humanas y eres el mejor predicador del mundo, podemos decir, ¿no? Y no tienes amor, vienes a ser nada. Amor en especial hacia tu esposa. Y si tuvieses profecía y entendieses todos los misterios y toda ciencia, y si tuvieses toda la fe y supieses la Biblia de punta a cabo y supieses todas las cosas, pero no tienes amor hacia tu esposa, nada eres. Y así podríamos seguir. El amor es sufrido, benigno, no tiene envidia, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor que se espera de los maridos hacia sus esposas. No es nada extraordinario, porque es lo que se pide para todos los cristianos, ¿verdad? ¿Entendido entonces el mandamiento, verdad? Pues vamos a fijarnos, volvemos a Efesios, al ejemplo de Cristo. Porque así comienza simplemente el pasaje, Efesios capítulo 5, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres. Y después del mandamiento, pues, el ejemplo de Cristo. Y dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces repito que es fundamental que todos los cristianos, y especialmente los maridos, conozcamos y entendamos y estudiemos la obra de amor de Cristo para todos nosotros. Funcionaremos mucho mejor. Y fijémonos ahora todas las doctrinas que aquí aparecen, desde el versículo 25 hasta el 33, las voy a ir enumerando, las doctrinas que aparecen en medio de una sesión de vida práctica cristiana. Lo decíamos también el día anterior. Y con esto recalco también lo que decía ayer. Es fundamental que conozcamos la doctrina para que nuestra vida sea correcta. Porque el apóstol, hablando aquí a partir del capítulo 4 de aspectos prácticos de la vida, pues va introduciendo grandes doctrinas, las mayores doctrinas que aparecen en la Biblia. Muchísimas doctrinas, unas detrás de otras. Así que hemos de tomarnos nuestro tiempo y el trabajo de estudiar la Biblia. Pues vayamos entonces, versículos 25 al 27, ahí vemos que el amor de Cristo se demuestra en 3 sentidos: en lo que Cristo ha hecho, en lo que Cristo continúa haciendo y en lo que Cristo hará. Hablo de Cristo, y maridos, así también vosotros, se nos dice el Señor. Fijémonos versículo 25, así como Cristo amó y se entregó. Eso es tiempo pasado, ¿verdad? A fin, no dice ahora el versículo 26, ¿para qué hizo Cristo esa obra? Y dice para santificarla, y eso es un proceso actual de Cristo en la iglesia. Y en el versículo 27, en vez de empezar con para, dice a fin de presentársela, que es lo mismo, el objetivo, pero habla aquí ahora del futuro. Así que Cristo ha hecho y hace y continuará haciendo y hará por la iglesia
pues ciertas cosas que aquí ahora podemos decir algo acerca de ellas. Pregunto, ¿qué papel es más difícil de cumplir? ¿El de las esposas o el de los maridos? ¿Qué es más difícil, sujetarse o amar y entregarse, por ejemplo, aquí dice, para santificación de la otra persona? ¿Qué papel es más difícil, portarse como iglesia o portarse como Cristo? Ayer decíamos a las esposas, los mandamientos de Dios son difíciles. Vuelvo otra vez a decir eso y espero que cuando terminemos el campamento os quedéis con una frase en la cabeza. ¿Son difíciles los mandamientos de Dios? Lo son. ¿Pero para qué son? Para que los cumplamos. ¿Y qué pasa cuando intentamos cumplirlos? Que no podemos. ¿Y qué hemos de hacer? Quedad con esa frase de Agustín. Dame lo que pides, pide lo que quieras. Es fundamental en nuestras oraciones. Señor, dame lo que pides y pide lo que quieras. Para mí es fundamental, como marido, pero como padre y como hermano y como pastor y como todo en mi vida cristiana. Es fundamental. Y aquí como marido, pues claro que está, claro que sí. Bueno, pues vayamos, lo que Cristo ha hecho. Un par de cosas dice. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el fundamento, ¿verdad? Pero eso es solo una parte del amor de Cristo. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. En la misma carta a los Efesios, acompañadme, capítulo 1, versículo 7, ahí tenemos el fundamento de nuestro cristianismo. Sabemos, dice ahí, Efesios 1:7, en Cristo en quien tenemos redención por su sangre. Ese es el fundamento, no hay otro fundamento, nadie puede poner otro fundamento más que el que está puesto, Jesucristo mismo. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En el capítulo 2 de esa misma carta, en el versículo 13, vuelve a repetir el apóstol: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es el fundamento de nuestro cristianismo, ¿verdad? Y en la carta a los Gálatas, vamos a leerlo también, en el capítulo 2, versículo 20, cuando el apóstol dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Veis? Que son las mismas palabras, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Así que eso es una parte del amor de Cristo. Todo cristiano redimido por la sangre de Cristo. Nadie puede poner otro fundamento, no hay otra puerta. Pues fijémonos un momento, y no es para entrar en polémicas ni mucho menos, simplemente para que veamos la necesidad que tenemos de estudiar la Biblia con profundidad. ¿A quién amó Cristo? ¿Por quién se entregó Cristo? Estamos hablando de la unión de Cristo con la iglesia como símbolo de la relación de los esposos con las mujeres, ¿verdad? ¿Qué pensaríamos de un marido que amase por igual a todas las mujeres? Yo sé, y los que estudiáis la Biblia sabéis también, que no se puede sacar una doctrina de un versículo. Pero si queréis podéis acompañarme a Juan capítulo 17, a ver lo que dice el mismo Cristo. Juan capítulo 17, versículo 9. Juan 17:9, orando al Padre el Señor, dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Esa es, o forma parte ese versículo de la oración del Señor. Y hemos leído en Efesios que Cristo amó y se entregó a sí mismo por su iglesia. Bueno, seguimos adelante. En esa forma los maridos deben amar a sus mujeres, así como Cristo amó y se entregó por su iglesia.
Podríamos decir muchas cosas acerca de ese amor, pero podemos irnos de nuevo a la Escritura para ver cómo se describe ese amor. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, leemos lo que se llama la humillación de Cristo, el vaciamiento de Cristo, ¿verdad? ¿Y eso por qué lo hizo Cristo? Filipenses 2, a partir del versículo 5. Y decimos, eso forma parte del amor de Cristo por su iglesia, ¿verdad? Y leemos ahí, haya pues en vosotros, Filipenses 2:5, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la obra de Cristo por su iglesia. Así amó y se entregó Cristo por la iglesia. Pues así también maridos. ¿Entendemos lo que esto significa? Es decir, tenéis o tenemos una posición de autoridad y de liderazgo que nos ha dado el Señor, pero no tenemos que aferrarnos a esos derechos. ¿Qué hizo Cristo? Se humilló, no estimó el ser igual a Dios, y todo lo que hizo tomó forma de siervo. ¿Por qué? Por el bien de la iglesia. Así también vosotros, maridos. Eso es lo que nos dice. Estáis en una posición de liderazgo, pero debéis tomar el ejemplo de Cristo. Tomar forma de siervo, humillaos a vosotros mismos, haciéndose, llegando hasta lo máximo que se puede llegar. Decíamos ayer, la posición de autoridad es para usarla en beneficio de las esposas, sin aferrarnos nosotros a nuestros privilegios. ¿Entendido hasta aquí? Vamos a hacernos otra pregunta. ¿Y cuándo amó Cristo a la iglesia? Vamos de nuevo a la carta a los Efesios. Efesios capítulo 1. Y leemos a partir del versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Así que con estos versículos y otros está claro, creo yo, que fuimos amados, los cristianos fuimos amados por Cristo antes de la fundación del mundo. Lo entendemos también, ¿verdad? Bueno, y cuando Cristo nos amó, ¿qué vio en nosotros? Que sea la palabra la que nos lo diga. Acompañadme, carta a los Romanos, capítulo 5. Romanos 5. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Así que ahí tenemos en esos versículos cómo éramos débiles para lo bueno, ¿verdad? Pero para lo malo, fuertes. Impíos respecto a Dios, pecadores y enemigos de Dios. Y decimos, pues cuando éramos así, Cristo nos amó y se entregó por nosotros. ¿Nos gustan las historias de romance? Romeo y Julieta o el príncipe encantado que besa a la rana. Pues mirémonos cada uno de nosotros como éramos. Y miremos al Señor, que es el príncipe de nuestra historia, ¿verdad? Mucho más de lo que nosotros podíamos esperar o desear. Pues maridos, así también vosotros a vuestras mujeres, porque es a los maridos a los que se les pide amar, hasta el punto de morir y derramar su sangre por la iglesia. Hay más pasajes en la Escritura que nos hablan de nuestra condición. Y esto creo que ya podéis estar pensando la aplicación que tiene en nuestras vidas matrimoniales. Vamos a buscar otro pasaje, Ezequiel capítulo 16. Ezequiel 16. Leemos a partir del versículo 3. Ezequiel capítulo 16, a partir del versículo 3.
Dice, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Tu origen, ese también es el origen nuestro, ¿verdad? El de la Iglesia. En cuanto a nuestro origen, ¿cómo? ¿O de dónde? Impíos, pecadores, enemigos. Eso significa, ¿no? Esa es la misma idea. De la tierra de Canaán, tu padre amorreo y tu madre etea. En cuanto a tu nacimiento, y ahora se habla del nacimiento. El día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni envuelta con fajas, no hubo ojo que se compadeciese. Así tu nacimiento, tu origen y tu nacimiento también de esa forma. Cristo con la Iglesia, miremos eso. Versículo 6, y yo pasé junto a ti, te vi sucia en tus sangres, y cuando estaba en tus sangres te dije, vive. Y te hice multiplicar como la hierba del campo. Así Cristo con la Iglesia, el nacimiento, el origen y nuestra condición. Y el Señor nos dice, vive. Versículo 8, y pasé otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí el manto sobre ti y cubrí tu desnudez. También Cristo a nosotros, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Cristo con la Iglesia, te lavé con agua, lo hemos leído en Efesios, ¿verdad? Purificándola mediante el lavamiento del agua con la palabra. Te lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Te atavié con adornos, te puse brazaletes, te puse joyas y fuiste adornada. Y versículo 14, salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse en ti, dice Jehová el Señor. Esa es la obra del Señor para con nosotros. Digo, maridos cristianos. ¿Cuántas cosas vemos en nuestras mujeres que no nos gustan? Algunas por lo menos, ¿verdad? Vemos sus deficiencias. Nosotros también las tenemos y vemos sus fallos y vemos sus pecados. Y cuando vemos eso, ¿qué actitud tomamos? Una actitud crítica, una actitud dominante, es decir, nos mantenemos en nuestra posición, reñimos y peleamos. ¿Por qué? Porque no llegamos a entender la forma en que hemos sido salvos nosotros. ¿Nos damos cuenta de la importancia de conocer la doctrina? ¿Cuántos maridos hemos pensado en nuestra relación matrimonial en términos de la doctrina de la expiación y de la doctrina de la redención? ¿Cuántos? Si tuviéramos eso presente, que nuestro matrimonio es símbolo de la obra de expiación de Cristo, la obra de redención de Cristo, quizás funcionaríamos mucho mejor. ¿Cuántas esposas cristianas habíais pensado en vuestra relación con vuestro marido según la Iglesia con Cristo? ¿Nos damos cuenta que no es suficiente con venir a un culto el domingo y ya está? No podemos tener vida en el Espíritu ni podemos tener crecimiento si no nos interesa la palabra de Dios. ¿Comprendido? Volvamos a Efesios. No solamente se nos dice lo que Cristo hace, sino lo que Cristo continúa haciendo. Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, Cristo hace su obra para algo. Y aquí tenemos otra importante doctrina, que es la doctrina de la santificación. Está hablando de los maridos y las mujeres, y habla de la expiación, de la redención y ahora de la santificación. Ese es el objetivo. Ahí, otra cosa importante. Cristo nos amó para algo. Cristo se entregó para algo. Y ahora pregunto, ¿puede haber cristianismo o cristiano sin santificación? Son cosas colaterales, podemos decir que salen, pero salen muchas. Pues si hay algún cristiano que no crece en santidad, tendrá que estar diciendo que Cristo no está cumpliendo su propósito, porque Cristo lo salva para santificación. No lo salva para perdonar los pecados y que vaya al cielo y ya está. El objetivo de Cristo es salvar para santificación. Y eso aparece en muchísimos pasajes. En la carta a Tito dice el apóstol también que él quiere presentar... vamos a buscarlo, no recuerdo de memoria. Carta a Tito, capítulo 2, versículo 14. Hablando de nuevo del Señor Jesucristo. Quien se dio a sí mismo por nosotros
para redimirnos de toda iniquidad, se dio para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Así que como creemos que Cristo va a cumplir su propósito, en el Evangelio de Juan también le dice al Padre: yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Así que si creemos en el propósito de Cristo, tendremos que crecer en santidad. Y lo que nos dice es: así también vosotros los maridos. Hemos de pensar en el amor hacia nuestras mujeres y en el objetivo del amor para con nuestras mujeres. ¿Vale? ¿Cuáles son las palabras que utiliza el apóstol? En primer lugar, santificar. Cristo hace esto para santificar. Sabéis que en la Escritura la palabra santificar tiene dos significados. Dos significados. Uno es para separar, para apartar. Santificado en la Escritura significa apartado para Dios. Ese es el primer significado. Y ese es el que está implícito ahí en esa primera palabra, porque el otro, el de crecer en santidad, está implícito en la siguiente. Así que, en primer lugar, todo esto es para una separación, para un apartamiento. Sabéis que al monte Sinaí, en la Biblia se llama el Monte Santo, ¿verdad? No porque tuviera nada especial, y los utensilios del templo y del tabernáculo son utensilios santos, todo apartado para Dios. Bueno, pues eso somos la Iglesia. La Iglesia somos apartados para Dios. Así que las esposas evidentemente son apartadas, en este caso, para los maridos, ¿no? Apartadas. Los jóvenes, varones. Cuando ponéis vuestros ojos en una chica, ¿para qué lo hacéis? Porque aquí tenemos el ejemplo de Cristo, ¿verdad? La apartamos. ¿Para qué? Por lo menos para amar y entregarnos por ella, ¿verdad? Ese es uno de los significados de la palabra iglesia. Iglesia son los sacados fuera. Cristo nos saca fuera a su iglesia y nosotros sacamos fuera, por así decirlo, a nuestra esposa, a la que va a ser nuestra esposa. Así que el marido se para amar, para entregar y para seguir amándola y entregándose por ella. No es la esposa, perdonad las mujeres, no lo digo con ninguna mala intención, no es la esposa un animalito que cuando me canso con ella pues dejo que otro lo cuide, ¿no? Ni es un juguete que lo dejo. Así que ese es el objetivo para el matrimonio, ese es el objetivo de Cristo para con nosotros, santificarnos. En segundo lugar, purificar. Más bien la traducción, ahí pone en nuestras Biblias, habiéndola purificado. De nuevo, la forma verbal que se utiliza no significa o no implica únicamente una acción pasada, sino una acción continua, una acción pasada, pero también presente y futura. Así que Cristo se entrega y ama, por una parte para separar, santificar, y por otra parte para hacerla más santa, para purificar. Ese es el otro significado de la palabra santa, para purificar, para que crezca en santidad y, como hemos leído, para que al final sea una iglesia gloriosa que no tenga ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Así que Cristo nos ama para santificarnos. Y hemos de tener también presente eso, hermano, y vuelvo al objetivo de Cristo en nuestras vidas. No sé si conocéis, hay un pequeño librito que os aconsejo que leáis todos, se llama 4 veces salvo. 4 veces salvo. ¿Habéis pensado alguna vez los cristianos eso? 4 veces salvo. ¿Somos 4 veces salvo o una vez salvo? Y el autor habla de 4 veces salvo, porque no solamente el Señor nos libra de la condena del pecado, eso es, digamos, una salvación, ¿verdad? Merecemos por nuestro pecado la condenación y el Señor nos salva de eso, y muchos cristianos se quedan ahí. Pero el Señor nos salva también del poder del pecado en nuestra vida, y eso es otra salvación muy importante también. Y el cristiano tiene que desear esa salvación, ¿verdad? ¿De qué me sirve que me perdonen todos los pecados si yo sigo pecando todos los días exactamente igual? Así que del poder del pecado también, y de la contaminación del pecado también, aunque no total. La tercera forma de ser salvo. Y la cuarta, cuando ya estaremos salvos hasta de la presencia del pecado. No nos podemos quedar con la primera y la última solamente. Me libra de la condena y al cielo. Y los pasos intermedios también. 4 veces salvo, buscarlo por ahí. Para purificarla. No habiéndola purificado, sino para purificarla más bien. Y en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo somos santificados?
¿Cómo somos purificados? ¿Cómo nos santifica el Señor? Por el lavamiento del agua, por la palabra. Volvemos otra vez a lo mismo, la necesidad del conocimiento cada vez más de la palabra de Dios y el sometimiento cada vez más a la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios en las manos del Espíritu Santo aparece una y otra vez en la Escritura y el Señor lo utiliza. Si queréis podemos buscar algunos pasajes. Acompañadme, por ejemplo, carta a Santiago. Carta a Santiago, capítulo 1, versículo 18. Leemos que dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Así que es la palabra en las manos del Espíritu Santo, repito, la que nos convence. El Espíritu Santo nos convence, pero la forma normal es por medio de la palabra. Ahí está el poder de la palabra. Un poco más adelante, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, de nuevo se habla del nuevo nacimiento. 1 Pedro 1, 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y si me acompañáis una última cita, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Creemos eso, ¿verdad? Cristo nos santifica, nos hace más santos, nos hace crecer en santidad por el lavamiento del agua por la palabra. Pues bien, maridos, así también vosotros con vuestras mujeres. ¿Qué significa esto? Que tenemos una gran responsabilidad en el crecimiento en santidad de nuestras mujeres, lo cual es posible por medio de la palabra. Lo digo de otra manera, los cuadernillos que se han repartido lo tenéis. Somos los sacerdotes, o hemos de ser los sacerdotes de nuestra casa. Y una cosa que se ha olvidado hoy en muchísimas familias cristianas es el culto familiar. Es el marido el responsable del culto familiar, el responsable de proporcionar el alimento espiritual en su casa, para su esposa, para su familia, y es el responsable de animar y estimular a su mujer y de contribuir a todo aquello que sea una liberación para ella y para su crecimiento en santidad. Otro tema también muy amplio que nos podríamos extender, ¿verdad? Volvemos a Efesios. Así que Cristo hizo, Cristo continúa haciendo, pero también hay más cosas que continúa haciendo. Versículo 29, Efesios 5, 29, dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. Dos palabras que se utiliza para Cristo y que se deben utilizar para los maridos: sustentar y cuidar. La primera, la sustenta, es la misma que aparece en Efesios 6, 4, cuando habla de los hijos. Leemos Efesios 6, 4: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. Pues la misma palabra que aquí se traduce criadlos es la palabra del versículo 29, sustentar. Es decir, es alimentar, es proveer comida, es nutrir. Eso es criarlo. Eso es lo que Cristo hace con la Iglesia y eso es lo que se espera que los maridos hagamos con nuestras mujeres. Para eso Cristo alimenta a la Iglesia. Hago otro inciso. ¿Hay excusa para que un cristiano se quede sin crecimiento, se quede raquítico, se quede ignorante? ¿Hay excusa? Cristo puede sustentar de muchas maneras a su Iglesia. Pero repito, ¿hay excusa para que un cristiano se quede siempre donde mismo? ¿Es Cristo el culpable de no darle alimento a la Iglesia? Creo que no, ¿verdad? Sustenta. La segunda palabra, así también sus maridos. Así también los maridos. Sustenta y cuida. La palabra cuidar es una palabra que aparece una única vez más en el Nuevo Testamento. Vamos a buscarla. 1 Tesalonicenses 2:7.
Dice el apóstol Pablo ahí dirigiéndose a los hermanos en Tesalónica: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Ahí está de nuevo la palabra. Significa acariciar, significa, como dice Pablo, cuidar con ternura, con cuidado. Significa también abrigar, calentar, velar, proteger. Eso significa. Y digo de nuevo, cuánto necesitamos crecer en el conocimiento del amor de Cristo para con nosotros. Todos necesitamos crecer. Eso es ejemplo para los maridos cristianos. El marido cristiano tiene que sustentar y cuidar a su propia mujer. No estoy hablando del trabajo, uno sí, otro no, o de la forma de repartirse el trabajo, uno en casa, otro fuera de casa. No estoy hablando de eso, eso será cuestión de cada familia. Pero estoy hablando de la responsabilidad que el Señor pone en los maridos. Amar, entregarnos, separar, santificar, purificar, sustentar y cuidar. Todo eso son responsabilidades del marido. A la mujer se le pide sujeción. Es que en realidad estamos hablando de lo mismo. Cuando la mujer se sujeta al marido, ¿qué está haciendo? Hemos dicho antes que está amando, pero también está negándose a sí misma, ¿verdad? Pero ¿no ese es un mandamiento para todos los cristianos? ¿No? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y lo que se nos pide al marido, ¿qué es? Pues exactamente lo mismo. No somos iguales, Dios ha establecido un orden, pero los dos nos tenemos que negar a nosotros mismos. Y yo sé que esto no es fácil. Mientras que estemos en este mundo de pecado, el amor y el dolor siempre van a ir juntos, siempre. Y hay muchas cosas que tenemos que ir perdiendo y muchas cosas que tenemos que ir soltando. Pero este es el modelo para el matrimonio cristiano. Y como decía ayer, creo, aquí tenemos una oportunidad de evangelizar enorme, hermanos. Una oportunidad para evangelizar enorme. El profeta Oseas, hablando de Jacob, que en cierto modo es un tipo del Señor Jesucristo, dice lo siguiente. Acompañadme ahora al libro del profeta Oseas. Oseas, capítulo 12. Oseas, capítulo 12, versículo 12. Jacob huyó a tierra de Aram, pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. ¿Nos acordamos de la historia de Jacob? Sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. ¿Durante cuántos años? 14, aunque después se prolongaron más hasta 20. 14 años como pastor, y cuando él habla, dice su propio testimonio en el libro de Génesis, habla de las heladas, del calor, del frío, de todo lo que pasó. Y eso por adquirir mujer, símbolo de Cristo con la Iglesia. Así también vosotros, maridos. Volvemos a Efesios, capítulo 5. Lo que Cristo hará. Lo tenemos en el versículo 27. Aquí hay algunas cosas, evidentemente, que no tienen ya su contrapartida con los esposos, pero es bueno de verlo también. Dice que Cristo ama y se entrega para santificar, para purificar, y ahora a fin, Efesios 5:27, de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí tenemos el final, ¿verdad? Sin mancha ni arruga. ¿Qué significa mancha? Pues sin pureza, sin nada sucio, ¿verdad? Eso es el objetivo de Cristo. Llegará un día donde Cristo presente la iglesia. Bueno, en realidad el versículo, mirad lo que dice el versículo 27. Literalmente dice, a fin de presentársela él mismo a sí mismo. Lo que sucede que en castellano eso suena un poco mal, pero eso es lo que dice ahí. A fin de presentársela él mismo a sí mismo. Llegará un día donde Cristo se presente a sí mismo la iglesia y la presente también a principados y potestades, y aquí diga, aquí está la iglesia. Gloriosa, sin mancha ni arruga, sin pecado de ninguna clase. Otra cosa que tiene que ver con nuestra vida, hermanos. ¿Cuánto deseamos ese día? Jóvenes y menos jóvenes. Está hablando de una relación, ¿verdad? Y está hablando de un futuro. Mirad, cuando somos novios, estamos deseando que llegue ¿qué?
día de la boda, ¿verdad? ¿Por qué? Ese día vamos a ver a la novia en la forma más bella que nunca, ¿verdad? Durante tiempo habrá tenido sus preparativos, pero quizás el último día o el día antes venga el especialista y le haga el peinado y el maquillaje y todas esas cosas. Y el novio está deseando, ¿verdad? Y la novia también. Y los cristianos. Cuando el apóstol Pablo dice, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿entendemos eso? ¿Vemos la necesidad que tenemos de mirar mucho más a las cosas de arriba? ¿O es que no queremos ser sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes? Sin mancha, sin pecado, sin arruga. Arruga es señal de decadencia siempre, ¿verdad? De imperfección. Los cristianos deberíamos desear mucho más tener, como dicen otras de sus cartas, el cuerpo glorificado, ¿verdad? Dejar el cuerpo de humillación. Y esto no solamente en lo externo, sino también en lo interno. No solamente es negativo, sino también positivo. No solamente ausencia de pecado, sino también dice sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que además santa. No solamente limpiada, como hemos leído en Ezequiel, sino además vestida. ¿Vestida con qué? Con la justicia de Dios, ¿no? Con la justicia de Cristo, con la santidad del Señor. ¿Podemos pensar eso, hermano? Pensar en la joven más hermosa en todos los aspectos que podamos pensar. En el aspecto físico, en el aspecto moral, en el aspecto espiritual, en todos los aspectos. ¿Cuánto tiempo se llevó Esther antes de presentarse delante del rey Asuero? ¿Lo leemos? Esther capítulo 2. Después de Esdras, Nehemías, está el libro de Esther. Sabemos más o menos la historia de Esther, ¿verdad? Y leemos capítulo 2, versículo 12. Cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses, conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres, después de ese tiempo se presentó al rey. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de estar lo más bella posible, ¿verdad? Cristo y su iglesia, hasta donde podamos, maridos con nuestras mujeres. Multipliquemos eso por lo infinito y no habremos llegado a entender muy bien cómo es lo que nos espera, la belleza que nos espera. Muchos de nosotros somos, muchas personas son bellas por fuera, pero muy feas por dentro. Y otras son, pues, en fin, poned ahí todas las comparaciones que queráis. Todos somos faltos e indignos y pecadores, pero llegará el día donde seamos completos, proporcionados, bien equilibrados, sin que nos falte nada. Así que una novia para los preparativos de la boda. Pensemos en eso, hermano. Pensemos, por ejemplo, en Adán. Al primer Adán, ¿quién le dio una esposa? Dios. ¿De dónde procedió esa esposa? De él mismo. ¿Qué dijo Adán? Esto es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y cuando Dios le presentó a Adán su esposa, ¿cómo se quedó Adán? Con la boca abierta, ¿verdad? Lleno de asombro, de admiración, porque tenía la mejor esposa, pero además la esposa, ¿cómo era en cuanto a cualidades espirituales? Ayuda idónea. ¿Pero era pecadora o no? No. Era justa y santa. Igual que Adán, ¿verdad? Carne de su carne, hueso de sus huesos. Y Adán la miró, se asombró por su belleza, por su justicia y por su santidad. Y al poco tiempo, ¿qué pasó? Dios se dirigió, decíamos ayer, a Adán, no a Eva, ¿verdad? Y le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Fijaos qué pregunta. ¿Qué has hecho con tu liderazgo?
¿Qué has hecho con tu autoridad? ¿Qué has hecho contigo mismo? ¿Qué has hecho con tu mujer? ¿Y qué dijo Adán? Tú tienes la culpa. Vaya mujer que me has dado. Miremos ahora al postrer Adán. ¿Quién le dio la esposa? ¿Quién le dio la esposa? El Padre. ¿Era la esposa carne de su carne y hueso de sus huesos? En absoluto. ¿Era bella? En absoluto. ¿Era justa? Mucho menos. ¿Era santa? ¿Cómo era? Si estudiamos un poco de doctrina bíblica, era incapacitada, era depravada, era contaminada, merecía la condenación. Y he hablado estos días del reto, ¿verdad? El Hijo aceptó el reto. Y se encarnó, y amó, y se entregó, y sigue cuidando y sustentando, y todo eso. Y llegará un día en donde diga, Padre, aquí está la esposa que me diste. Sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Vemos el contraste, ¿verdad? Por eso llegará el día en que todas rodillas se doblarán en los cielos y en la tierra. Y todo el mundo confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Yo os invito a que analicéis cosas de la relación de Cristo, de lo que Cristo nos da a nosotros, para que los maridos veamos las cosas que deberíamos hacer y no hacer con nuestras esposas. Os enumero unas cuantas nada más porque son temas largos. Cristo nos da su vida, la Iglesia nos da su vida, ¿verdad? Así también vosotros, maridos. Cristo nos da su nombre. Nos llamamos de Cristo, nos llamamos cristianos, ¿verdad? Así también vosotros, maridos. Cristo nos hace participar de su posición, de su dignidad. Estamos en Cristo. Así también vosotros, maridos. Cristo nos hace participar de sus privilegios. Es que aquí hay tanto. El Padre de Cristo no pasa a ser nuestro Padre. ¿Y los hermanos de Cristo no pasan a ser nuestros hermanos? Nos lo da Cristo, ¿verdad? Hermanos, ¿cuántos problemas matrimoniales? Porque mi padre no es tu padre. Y mis hermanos no son tus hermanos. ¿Cuántos problemas? Cuando nos casamos, ya no hay mi padre y tu padre. Porque los míos siempre tienen excusa y los tuyos son los que siempre se equivocan. Y en cuanto a los hermanos, exactamente igual. ¿Verdad? Cristo nos hace participar de sus privilegios. Cristo nos hace participar de sus posesiones. Y leemos que dice la palabra, todo es vuestro. Vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Como todo es de Cristo, todo es vuestro. Cristo nos hace participar de sus planes, de sus propósitos, de sus intereses. También es la Iglesia la que sigue llevando la obra y el nombre de Cristo, ¿verdad? Pues así también vosotros, maridos. Cristo nos hace participar de sus servidores. Los ángeles son nuestros servidores. Así también vosotros, maridos. Cristo nos hace participar de sus problemas y de sus sufrimientos. Se nos ha concedido no solamente que creáis en Cristo, sino que sufráis también por Cristo. Así también vosotros, maridos. En cada una de estas cosas debemos de pensar con tranquilidad en nuestra relación matrimonial, pues todas tienen muchísimas aplicaciones. La unión de Cristo con la Iglesia, la relación matrimonial. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Cuando el hombre presta atención a su cuerpo, ¿quién sale ganando? Si yo maltrato mi cuerpo, yo salgo perdiendo, ¿verdad? Pues así también con mi esposa. Y hay muchos modos de no cuidar o de descuidar o de maltratar
muchos modos en donde yo mismo pagaré las consecuencias, además de toda la familia. Podríamos alargarnos. El exceso de trabajo es una forma de descuidar o maltratar. Sí, ¿no? El uso del tiempo libre para las cosas que a mí me gustan, maridos. Las reuniones con los amigos. La falta de apoyo en la educación, la carga con los hijos. Todas esas cosas que repercuten en el cuerpo, puesto que somos carne de su carne y hueso de sus huesos, repercuten también en nosotros, ¿verdad? El ejercicio físico repercute en el cuerpo. Decimos sí. ¿Qué ejercicio físico con nuestras mujeres? Podríamos hablar de la conversación, que tanto necesitan. Maridos, esa es una forma de cuidar. Hay que prevenir las infecciones en el cuerpo. Todos esos son factores importantes para un matrimonio sano. La unión de Cristo con la Iglesia, ejemplo para el matrimonio cristiano, hermanos. Es sublime. Y me parece que en el cuadernillo tengo puesto que es sobrecogedor. Pero es el privilegio que se nos ha concedido. Y de Cristo, dice en el Evangelio de Juan, todos recibimos y gracia sobre gracia. Así que no tenemos excusa. Somos débiles, imperfectos y no tenemos excusa. Pero tendremos que no quedarnos tan tranquilos con nuestra condición como esposas o como maridos y decir no tiene importancia, sino tendremos que doblar nuestras rodillas y decir al Señor eso, dame lo que pides y pide lo que quieras. Hermanos, que vayamos andando por este camino de la vida en el Espíritu para nuestra bendición, evidentemente, pero también para la gloria del nombre del Señor. Que así sea.